Muchísimas gracias. De verdad quiero expresar mi agradecimiento no solo por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy, sino por poder continuar con la cátedra que inició hace 4 años. Hemos tratado de venir siempre, cada vez que nos reunimos con el equipo de la UNAM, tratar de identificar los mejores temas, quienes les pueden dar las perspectivas, también los distintos puntos de vista y dimensiones, pero sobre todo cómo se hace la política, no solamente económica, como lo decía el secretario, sino la financiera, y cuál es el día a día de la Secretaría de Hacienda. Entonces, el programa en esta ocasión, como lo mencionaba Eduardo, va a incorporar también a un colega del Banco Central, que es egresado de la UNAM. Para mí de verdad es un honor estar aquí, no solamente hablar con los estudiantes y los profesores, sino estar obviamente en la máxima casa de estudios del país. Inclusive más allá de que los estudiantes de economía estén el día de hoy aquí presentes, escuchando a Hacienda, lo más importante también creo es el fortalecimiento del capital humano del país y sobre todo de las estudiantes y de los estudiantes de economía de nuestra nación. Voy a comenzar un poco, le cambié el título a mi presentación porque les quiero hablar primero sobre lo que es el financiamiento de la economía mexicana. Iba a hablar primero sobre finanzas sustentables, pero creo que va a hacer más sentido si les doy un panorama de cuál es la política que está atrás de la movilización de financiamiento en nuestra nación. Y un poco a veces hago la referencia al nombre de la secretaría en la que trabajamos, se llama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si hacemos un poco de búsqueda histórica sobre por qué se llama Hacienda, bueno, es una palabra que viene de España. Nosotros conocemos inclusive las haciendas henequeras o las haciendas plateras, pero una hacienda o una facienda tiene que ver con la administración de activos precisamente o de inmuebles. Sobre todo desde la Edad Media o posterior a la Edad Media, las haciendas eran unidades económicas donde había un administrador que administraba cierto tipo de activos. Y este nombre se ha quedado a lo largo del tiempo. Casi todos los países que fueron, de alguna manera están relacionados con la herencia española, los ministerios o las secretarías se llaman de Hacienda. Pero hay un segundo nombre que tiene que ver con crédito público, y crédito público propiamente es la labor de la Secretaría, la labor de financiamiento de la Secretaría. ¿Qué significa esto? Es cómo se financia el presupuesto, cómo se van a financiar los programas o el programa económico, las políticas públicas que va a impulsar una nación. Y cuando hablamos de crédito público también tiene que ver con la forma en la que la economía se puede financiar en sus distintos mercados. Hay países que tienen distintos tipos de desarrollo en sus mercados, distintos tipos también de acceso a mercados. Para ponerlo en contexto, México actualmente iban a tener una sesión específica sobre manejo de deuda. Tiene acceso al mercado de dólares, tiene acceso al mercado de euros, tiene acceso al mercado de yenes, pero el mercado principal es el mercado local mexicano, el denominado en pesos, en el cual nos financiamos el 80% de nuestro presupuesto. Sin embargo, más allá de la labor de financiamiento de la Secretaría, la economía necesita financiamiento y esto es importante para llevar a cabo acciones productivas, proyectos de inversión, cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con hacer crecer la economía. Y por eso es que si empezamos un poco desde el punto de vista macroeconómico, es la importancia del ahorro en México. Que una nación pueda tener ahorro es importante en el sentido de que estos son los recursos que se van a utilizar, que se van a movilizar para poder realizar algún tipo de acción económica o de inversión económica. En México el ahorro interno se ha venido incrementando como un país como nos catalogan, economía emergente, país de ingresos medios, con acceso al mercado. Acceso a mercados, una población que está creciendo, con una clase media también que está creciendo y ahorrando, con un sector privado y empresarios. El ahorro interno prácticamente es lo que se puede captar en nuestro circuito financiero, en nuestros distintos circuitos financieros mexicanos. Y esto es lo que se tiene que utilizar para poder movilizar recursos y poder fomentar el crecimiento. Y por eso es cuando hacemos todo, cuando lo vean en sus clases, seguro ya lo vieron, toda la desagregación de las cuentas nacionales, por la importancia de poder hacer crecer el ahorro interno es primordial para el crecimiento de un país. Entonces México ha venido incrementando su ahorro interno. Si lo ven ahí, entre el 2019 y 2022 el promedio se ha incrementado con respecto
a los 4 años anteriores, y también el financiamiento interno al sector privado como porcentaje del PIB. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la Secretaría de Hacienda no solamente va a hacer uso de la política de manejo de deuda, más adelante les voy a explicar, y después cuando tengan la sesión con Mari Carmen Bonilla, cómo es que se utiliza la política de endeudamiento no solamente para fondear el presupuesto, sino para desarrollar mercados. Si me permiten, muy rápidamente les quiero mostrar cómo está diseñado el sistema financiero mexicano, porque a través de todos estos cuadritos hay distintos mercados, hay distintos entes o actores económicos, actores financieros que van a movilizar recursos, pero al mismo tiempo también todos estos recursos tienen una característica. No es igual que en la economía real. En la economía real hay una empresa o un grupo de empresarios que van a juntar recursos para poder hacer una inversión o perseguir un plan de negocios. Van a poder ellos, probablemente van a poner sus recursos, van a poner su dinero. Pero en el sector financiero hay una diferencia. El sector financiero administra recursos de alguien más, y por eso hay una responsabilidad fiduciaria y hay una vigilancia sobre las licencias de cada uno de los bancos, de cada una de las entidades financieras que van a administrar estos recursos. Por esa razón hay distintos también supervisores. Entonces, si empezamos un poco de izquierda hacia derecha, donde está la palabra Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, tenemos actualmente 3 comisiones reguladoras o 3 comisiones de regulación financiera: la Comisión Nacional Bancaria, la CNBB, que está propiamente vigilando el comportamiento, el desempeño del sector bancario, que se vigila ahí, que los bancos estén bien capitalizados, que no estén realizando operaciones de créditos relacionados hasta cierto nivel, todo, digamos, que estén realizando su labor fiduciaria de la forma más correcta, utilizando las licencias bancarias de la forma más ética posible, en el sentido de mejores prácticas internacionales, pero que estos bancos no generen un problema o pierdan de pronto los depósitos, ¿no? Hace poco, si vieron las noticias, en Estados Unidos 2 bancos tuvieron problemas, 2 bancos medios, el Silicon Valley Bank y se me olvidó el otro, pero había 2 bancos que no representaban riesgo sistémico, pero que tuvieron un problema en el manejo del riesgo fiduciario relacionado a los 2 bancos. Las contrapartes, los reguladores financieros norteamericanos tomaron acciones de regulación y de monitoreo, intervinieron los bancos, y esa es una de las razones por las cuales una de las funciones más importantes de la Secretaría es la vigilancia bancaria. Tenemos otras 2 comisiones, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que prácticamente es la reguladora del mercado de seguros y de fianzas, sobre todo contrapartes de aseguradoras. En México tenemos muchas aseguradoras, tanto locales como internacionales. Estas aseguradoras también son… recuerden que las aseguradoras generan como le llaman los financieros, un pool de riesgos que tiene distintos plazos de cobertura, llamémoslo así. Algunas de estas aseguradoras, al tener un horizonte de inversión más largo, son uno de los inversionistas institucionales más importantes de una economía. Entonces, en México, ellos son los segundos inversionistas institucionales más importantes. Y tenemos también otra comisión, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que vigila, monitorea el comportamiento y el desempeño de las variables económicas asociadas a las AFORES y CIEFORES. Las AFORES y CIEFORES en México, por nuestra característica de crecimiento y demográfica, son los inversionistas institucionales más grandes de nuestro mercado. Quiere decir que son los que prácticamente los grandes compradores, además de otros fondos de inversión que operan en el país. En el sector bancario, bueno, todos conocemos, tenemos bancas múltiples, distintos bancos privados que operan en distintos niveles de nicho, capturan depósitos, hacen estructuración de proyectos. Y tenemos un set de herramientas de banca de desarrollo, que son bancas públicas de desarrollo. En México no tenemos bancas de desarrollo privadas, en otros países sí existen, pero en México tenemos un sistema de bancos que hace muchos años se tomó una definición. La banca de desarrollo en México está sectorizada. Esto es muy diferente a otros países que tienen bancas de desarrollo multisector. Por ejemplo, si pensamos en uno de los bancos más grandes de Latinoamérica es el Bendese, el Banco de Brasil, multisector, que atiende distintos sectores en una economía. En México no, en México tenemos especialización de bancos de desarrollo que se enfocan a objetivos muy claros de fallas de mercado, donde la banca privada no está entrando por distintas
temas de naturaleza de rentabilidad o de cobertura. Bancas de desarrollo especializadas, como por ejemplo NAFIN, enfocado al financiamiento de pequeñas empresas, de MIPYMES. Bancomex, que está relacionada con empresas que realizan intercambio comercial. Banobras, que está totalmente enfocado al financiamiento de infraestructura en el país, pero al mismo tiempo también del financiamiento de infraestructura subnacional. Banobras nace de hecho como el Banco del Federalismo. Cuando se reforma el Pacto Federal en México, Banobras surge como el banco de ese sistema, del sistema de coordinación fiscal, del arreglo federal que tiene México. Sociedad hipotecaria, que está enfocado también al financiamiento de viviendas. Hace muchos años el que fomentaba la vivienda era Banobras y se generó una nueva banca de desarrollo, que es la Sociedad Hipotecaria Federal. Adicionalmente también tenemos otros fideicomisos que pueden ser considerados como bancos de desarrollo, como el FIRA. Actualmente Telecom está mudando a ser la Oficina de Telecomunicaciones de México, que tradicionalmente enviaba o movilizaba telégrafos y también giros de depósito. Actualmente se está mudando a ser una financiera, la Financiera para el Bienestar. Adicionalmente tenemos también un sector no bancario. Estos sectores, si piensan un poco en algunos países como Estados Unidos, son como las uniones de crédito o cooperativas. Son bancos más pequeños, son bancos regionales que tienen objetos limitados, algunos regulados, otros no regulados porque no captan depósitos. Entonces ese es un acuerdo también institucional que tenemos en México, y uno de los mercados también más importantes en México es el sector bursátil, el mercado de valores, donde tenemos actualmente 2 bolsas operando: la Bolsa Mexicana de Valores, la primera que se funda en el país hace más de 100 años, probablemente 110, 115 años, y Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores, la nueva, que nace también con una vocación de enfocarse a las pequeñas y medianas empresas. Y es un poco la forma en la que están divididos los distintos mercados, en los cuales no solamente se fondea el gobierno federal, sino que también se fondean nuestros corporativos, tanto públicos como privados, empresas, individuos que quieran realizar algún tipo de iniciativa productiva o de inversión. Del otro lado, lo que tenemos, si lo ven ahí donde dice economía, bueno, ¿quiénes son los que pueden utilizar el crédito en México? Son los hogares, las empresas, los bancos y el gobierno. Y lo van a hacer a través de distintos instrumentos. Se puede utilizar obviamente el crédito bancario, sobre todo cuando los hogares pueden pedir prestado para una hipoteca, para comprar una casa. Las empresas utilizan usualmente emisión de bonos y lo van a hacer en el mercado de deuda pública que tiene México, pero también lo puede hacer a través del mercado de acciones, que son las 2 bolsas. También tenemos distintos instrumentos que le llaman alternativos o vehículos de inversión específica, como son los ECADES y las fibras. Y al mismo tiempo también los bancos, bueno, van captando créditos, van captando depósitos que los utilizan en la intermediación financiera. El gobierno usualmente utiliza dos herramientas de manera muy intensiva: la emisión de bonos. Son las subastas que realizamos cada martes a través de un agente financiero que es el Banco Central para el gobierno, o el soberano como se le llama. Es el Banco Central. Emitimos los famosos CETES o los M-bonos, los UDI-bonos. Y en los mercados internacionales emitimos bonos de tasa fija, tasa variable en distintas monedas. Cuando lleven la sesión de crédito público les van a explicar cuál es la flexibilidad del portafolio, de los instrumentos, cómo se utiliza cada uno de ellos dependiendo del ciclo de política monetaria, del nivel de tasas de interés, como también ya lo mencionaba el secretario. Y líneas de crédito, que aquí hay una política muy específica de parte del gobierno. El gobierno no toma líneas de crédito bancarias en el mercado local. Las tomamos solamente con las instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano, la Agencia Francesa de Desarrollo. Por una sola razón: el gobierno es uno de los grandes demandantes de crédito en una nación, y existe un efecto de desplazamiento cuando un gobierno empieza a captar o a pedir líneas de crédito. Los bancos colocan demasiado en un gobierno y entonces tienden a no prestarle a las unidades económicas como las MIPYMES o empresas. Entonces esa es una de las razones por las cuales el gobierno no toma líneas de crédito en el mercado local, pero sí tomamos con los bancos internacionales como el BID o el Banco Mundial, que tienen propósitos específicos y de manera muy limitada. El gran instrumento que utilizamos en realidad es la subasta de bonos que se realiza cada determinado tiempo. ¿Cuál es la participación del sector financiero en los activos totales? Prácticamente la mayor parte de los activos de nuestro país están captados en la banca comercial con un 43.5%, y lo siguen los fondos de pensiones, que son los grandes inversionistas institucionales en el país, con 20%.
Después vienen los fondos de inversión. A continuación les voy a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Está la banca de desarrollo, que tiene el 9%, aseguradoras, que son los segundos inversionistas institucionales más grandes. Y cuando hablo de inversionistas institucionales, es que si una empresa quiere llevar un programa de financiamiento en nuestro país, esos son los inversionistas donde usualmente hace la colocación. Primero los más grandes son las Afores, los segundos son las aseguradoras, y después vienen los fondos de inversión. También operan casas de bolsa en México, sociedades de objeto múltiple, entre otros. Y este es prácticamente nuestro ecosistema financiero. Esto va a ser muy importante cuando les empiece a hablar del enfoque de finanzas sustentables que está realizando México, porque México, al tener mercados desarrollados, lo que estamos buscando, y voy a entrar en detalle en eso, es precisamente que los recursos se movilicen en nuestro sistema financiero, se movilicen buscando un objetivo de sostenibilidad, objetivos amigables con el medio ambiente. Muy rápidamente voy a ir sobre estas gráficas. Los bancos actualmente en México tienen activos totales por cerca de casi 13 billones de pesos en nuestro país. Hay cerca de 50 licencias de banco operando, eran 52, se cerraron 2 por malos manejos. Los activos son cerca de 13,000, pero si se fijan, desde COVID prácticamente la cartera vencida se ha mantenido estable. Es uno de los sectores financieros más sólidos que tenemos en México. El índice de moratoria ha estado muy bajo después del COVID, y sobre todo la capitalización se ha casi duplicado. El nivel mínimo de capitalización de los bancos requerido por Basilea es de 10.5. México está casi cerca del 20%, casi el doble, está en 19.3%. Eso significa que los bancos después de COVID han iniciado estrategias de incremento de sus reservas, y esto tiene muchas ventajas, pero también desventajas. Ventajas: tenemos un sector financiero sólido. Este tipo de reservas que mantienen los bancos son usualmente los también grandes compradores de bonos corporativos, pero eso también significa que no están precisamente prestando. Entonces, este es un gran reto que tiene México, porque, lo tengo que decir así, es una ineficiencia que tenemos en el mercado bancario, que tiene distintos retos que podemos entrar en detalle en la ronda de preguntas y respuestas. Pero ¿qué tipo de reformas necesita este sector? Bueno, es un sector que todavía necesita mayor profundidad. ¿Qué significa esto? Mercados secundarios, gente comprando y vendiendo instrumentos, pidiendo créditos, y el abaratamiento de los costos de financiamiento. Las últimas reformas que se han realizado en este mercado especialmente ha sido la apertura de cuentas para menores de 15 a 17 años. Esto era importante porque había algunas personas de esta edad que no podían abrir una cuenta solamente bajo el tutelaje de los padres, pero que estaban sujetos a hacerse beneficiarios, por ejemplo, de una beca o de un programa. Entonces fue importante reducir la edad en la que se podría abrir estas cuentas. También se amplió la lista de municipios en los cuales los bancos pueden operar para la captación de dólares. Hay que recordar que tenemos municipios que tienen un flujo migratorio importante hacia Estados Unidos, reciben dólares, y algunos municipios no estaban autorizados los bancos a operar captación de dólares. En estos se amplió, estaba un poco rezagada esta regulación. Y también se ha autorizado el uso de otros documentos de identificación, sobre todo para personas que son refugiados o expatriados. Sin embargo, aunque México tiene una regulación basada en la identificación del cliente con muy poca carga de comprobación, los bancos sí tienen una sobrecarga, de hecho, administrativa. No sé si han experimentado que cuando van a una sucursal y les piden la identificación, usualmente les piden 2, tiene que ser el INE, más luego el pasaporte, la licencia. En realidad la regulación pide una, pero por temas de fraude, identificación de cliente y de prevención, los bancos tienden a pedir un poco más, y eso ha generado que algunos extranjeros en México no puedan abrir cuentas, o que algunos refugiados tampoco, cuando tenemos una política, no puedan abrir una cuenta en nuestro país. Entonces, esto ha sido otra de las reformas que se hicieron en los últimos años. Bancas de desarrollo, ya se los conté, tenemos cerca de 9 bancas de desarrollo operando, con activos por cerca casi de 3 billones de pesos. Los beneficiarios actualmente es financiamiento que se ha canalizado por cerca de 25,000 millones, ahí está mal la cifra. 25 millones de beneficiarios, es decir, unidades de negocios o personas, y cerca de 108 beneficiarios son cuentas bancarias. La banca de desarrollo, al estar sectorizada, tiene distintos retos de fallas de mercado. Por ejemplo, personas que no tienen acceso a los servicios bancarios,
Bueno, hay ciertos bancos que tienen esa promoción, como por ejemplo es la Financiera de Bienestar o el Banco de Bienestar, que están actualmente tratando de fomentar ahorro, también de captar remesas, pero sobre todo a nivel individual. Está la sociedad hipotecaria prestando para vivienda y el resto de los bancos que les he relatado. En el mercado bursátil es uno de los mercados que tenemos digamos, en uno de los retos más interesantes, creo yo, y que desde la Secretaría de Hacienda nos ha tocado tratar de abordar. Y aquí me voy a tomar un poquito más de tiempo. Actualmente tenemos 2 bolsas de valores, como se los mencioné al inicio. El valor de capitalización es de cerca de 9 billones de pesos. Es un mercado que está creciendo, aun cuando una de las bolsas de valores es bastante antigua, más de 100 años de operación. En las bolsas de valores prácticamente listamos los instrumentos de deuda, pero también los instrumentos como las acciones. Y aquí tenemos retos muy importantes que están asociados a lo que se llama usualmente la idiosincrasia o cultural del país, es decir, los empresarios mexicanos tienen ciertas preferencias, como por ejemplo, mercados como en Estados Unidos, una empresa cuando ya está consolidada y necesita crecer más, que inició como un negocio familiar, en algún momento lo llevan al mercado público, emiten acciones y los compradores de esas acciones conforman una gobernanza que toma decisiones para la empresa, y en ese momento los que fundaron la empresa pierden el control de la empresa. La lógica de este mercado es precisamente que se va a ayudar a la expansión de una empresa que crea valor en el tiempo, que ya está hasta cierto punto madura. Pero en México la preferencia usualmente de los empresarios es a no perder el control, y usualmente es un enfoque muy familiar en la administración de las empresas. Entonces no les gusta precisamente, como se dice, flotar acciones donde se pierde el control. Esto significa que vamos a tener que hacer una distinción entre el tipo de acciones que una empresa puede emitir. También emitimos bonos, y los bonos se listan en las bolsas porque van al mercado público, es decir, los puede comprar cualquier tipo de fondos de inversión. Este es un mercado que si nos comparamos con economías como Brasil, prácticamente estamos muy rezagados. Brasil tiene un mercado de acciones, un mercado bursátil muy desarrollado, y tiene menos desarrollado el mercado de deuda, y México es al revés, tenemos muy desarrollado el de deuda y muy poco desarrollado el bursátil por muchas razones. Uno, yo seguro lo han visto en las noticias, ha habido un proceso de deslistado de empresas. Algunas empresas no encuentran valor porque no encuentran precisamente bursatilidad en este mercado. ¿Qué significa bursatilidad? Que no hay compradores. Cuando se flota una acción, hay algunos que la compran, pero luego no se intercambia esta acción en el mercado, por lo tanto no hay correcta revelación de los precios. Y al no haber revelación de precios, estos precios no captan, como le llaman, es el mercado de múltiplos, no capta si efectivamente en el tiempo el crecimiento o el sector productivo donde esta empresa se desempeña va a estar generando valor en el tiempo, y por lo tanto esto inhibe que una empresa vea valor en este mercado para levantar dinero. Y este mercado, el mercado bursátil, es complementario al mercado de deuda. Cuando los que estén interesados en los temas financieros, usualmente estos mercados son complemento independientemente del nivel de riesgo o situación en la que se encuentra el país. Por ejemplo, actualmente vivimos un ambiente de mucha volatilidad, las tasas de interés se han incrementado, pero al mismo tiempo también se incrementa el riesgo y la volatilidad en el mercado de capital. Entonces, más bien son complementarios. Cuando una empresa busca financiamiento, usualmente busca una mezcla de capital y una mezcla de deuda, y va a depender del nivel de tasa el porcentaje en el que va a ir mezclando cada uno de estos. La reforma que se acaba de presentar en el Senado es la reforma de la Ley del Mercado de Valores. Lo que está buscando esta reforma es incrementar, abrir más acceso, sobre todo en pequeñas empresas, al mercado bursátil. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos un mercado que actúa o que ha logrado una vinculación bastante eficiente eficiente hasta cierto punto, de empresas grandes con grandes compradores. Esto significa que una empresa como las grandes que conocemos va a la bolsa, flota su acción, va a haber grandes compradores e inversionistas que la van a meter en sus portafolios. Sin embargo, si una empresa pequeña quisiera ir a la bolsa, es muy difícil que pueda seguir el proceso. Necesita calificaciones, necesita un proceso de estructuración, un proceso de listado en la Comisión Nacional Bancaria, luego un proceso de listado en alguna de las bolsas, y seguir todo este proceso es como ellos lo llaman, un viacrucis en el sector financiero. Adicionalmente, también uno de los problemas que más se enfrenta este mercado es que hay muy pocos compradores. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay algunos inversionistas institucionados muy bien concentrados? Son las Afores, son alrededor de 9 Afores muy grandes,
pero cuando tienes muy pocos compradores, en lugar de un monopolio, tienes un monopsonio. Entonces ellos usualmente tienen poder de negociación a la hora de hacer colocaciones en el mercado. También tienen un mandato, cuidar el rendimiento de los trabajadores. Entonces ellos van a estar presionando, pero tienen poder de negociación, entonces van a estar presionando para poder imputar los más altos rendimientos a los instrumentos que puedan ir al mercado. Sin embargo, una pequeña empresa que quiera, por ejemplo, levantar 500 millones de pesos, el mercado mexicano prácticamente, como me lo han dicho ellos, ni nos toman la llamada, ¿no? Entonces las Afores no lo reciben, no pueden ir sobre este proceso, entonces jamás logran entrar al mercado de valores. Las medianas empresas o medianas y grandes empresas que lo logran hacer pero que no encuentran compradores en el mercado mexicano tienden a hacerlo en el mercado norteamericano que acepta emisiones más pequeñas. Entonces en México tenemos un problema de acceso, tenemos un problema de bursatilidad y tenemos un problema también de revelación de precios, y la reforma que estamos planteando precisamente lo que queremos es que pequeños emisores encuentren a pequeños compradores adicionalmente a los grandes compradores. Es una reforma que también genera una nueva figura de mercado. Actualmente los únicos que pueden acceder al mercado de valores son las casas de bolsa. Entonces, si nosotros quisiéramos como personas acceder a una estrategia de inversión de renta variable, tendríamos que hacerlo a través de fondos de inversión, a través de una casa de bolsa. De tal manera que actualmente estamos buscando una nueva figura que se llaman, en inglés son los hedge funds, aquí le llamamos fondos de cobertura. Los fondos de cobertura multiactivo van a empezar a operar en México si los senadores y diputados tienden a aprobar la reforma que se ha propuesto. Esto pensamos que va a cambiar la dinámica de este mercado. Obviamente no va a tener que ser acompañada de procesos de asistencia técnica a las empresas que quisieran eventualmente llegar al mercado. No necesariamente está enfocada a resolver la falta de acceso de financiamiento a las MIPYMES, porque ahí hay una falla de mercado muy clara y no se va a resolver con el acceso a las bolsas, pero pensamos que va a poder facilitar el crecimiento de nuestro sector bursátil en México. Ya se los mencioné, tenemos cerca de 36 casas de bolsa operando, son los vehículos a través de los cuales podemos efectivamente llegar a los instrumentos de la bolsa de valores. Han venido creciendo en los últimos años de manera significativa, y con la operación o la entrada en vigor de los nuevos jugadores de mercado, que serían los fondos de cobertura, probablemente las casas de bolsa sean las que van a operar estos fondos. Afores, como les decía, hay cerca de 10 Afores, la mayor parte, cerca de 4 o 5 concentran más del 70-80% de los activos. Por lo tanto, ellos son con los que hay que hablar cuando uno quiere realizar una emisión. Inclusive el gobierno mexicano, no cuando emite bonos gubernamentales, sino cuasi gubernamentales, como por ejemplo los del Fondo de Infraestructura o algún bono que va a emitir una de nuestras bancas públicas. Estos son prácticamente los grandes compradores que entran en la subasta. Pero aquí hay todo un tema de teoría, sobre todo de subastas y de tecnología de contratos, que estoy seguro que los que estudian finanzas les va a interesar. Fondos de inversión operando cerca de 30 en México, con activos también igual cerca de 3 billones de pesos. Y luego hay un nuevo mercado que está creciendo en México y que en otros países opera de manera también muy eficiente, que son los fondos de capital privado. Los fondos de capital privado son aquellos recursos que no entran precisamente a procesos públicos, como lo es una emisión de bolsa en el mercado, una emisión de acciones en las bolsas. Aquí usualmente son recursos de empresas privadas que buscan fomentar algún tipo de actividad o alguna fase de inversión de las empresas privadas. Entonces usualmente están enfocados a energía, bienes raíces, fintech, todas estas nuevas startups que están iniciando, estas nuevas ideas donde se necesita capital emprendedor o capital semilla. Son empresas nuevas, son empresas que no tienen, digamos, buró de crédito, historial bancario, no han generado, digamos, un proceso de consolidación o maduración en su ciclo de vida, están en una fase muy inicial, de tal manera que para poder obtener financiamiento les es muy difícil entrar a los mercados públicos. Es en el mercado privado donde usualmente encuentran este financiamiento. Usualmente también es un mercado de un poco más riesgo, le llaman, yo creo, de manera que hay que cambiarlo porque tiene una connotación de género, de pantalones largos. En realidad es un mercado de alto riesgo donde los inversionistas están tomando más riesgo, pero también están proveyendo financiamiento a empresas que por distinta naturaleza en ese momento de su vida están siendo un poco más riesgosas, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra de hecho el capital emprendedor.
y es uno de los mercados donde más se está fondeando la innovación y el nacimiento de nuevas empresas. Cuando se habla de incubadoras de empresas en México, esta es la fuente de financiamiento más importante para estas nuevas empresas. Y luego tenemos el sector de ahorro y crédito popular, que pueden ser instituciones financieras bancarias, no bancarias. Ahí hay recursos captados, son cerca de 268 instituciones que operan en México, instituciones pequeñas, y un sector nuevo que están haciendo, que es el sector fintech, donde tenemos ya 55 licencias operando, donde usualmente se están enfocando a los sistemas de pago en el país. Y también microaseguramiento empieza a ser ya cada vez más uno de los temas que nacen. Mercado de bonos, ya no me voy a parar mucho en esto, sino que voy a pasar ya a lo que es la estrategia de financiamiento sostenible. Cuando nosotros vemos todo el ecosistema que tiene México de mercados interconectados, aseguradoras, compradores como los fondos de inversión, los nuevos fondos de cobertura, los emisores que son empresas corporativas, hace 4 años nos hicimos una reflexión muy importante. A nivel mundial, combatir el cambio climático, prácticamente no se cuentan con los recursos para poder financiarlo. Y esto es cuando hablamos de la brecha de financiamiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una, discusión muy importante entre países que están en vías de desarrollo con respecto a países, economías avanzadas. La discusión que nació desde hace 30 años es que los países avanzados, derivado de sus procesos de inversión, ya contaminaron suficiente. La contaminación actualmente que estamos viviendo es culpa de ellos, y por lo tanto los que estamos creciendo, si nos insertamos en esta lógica, o no vamos a poder crecer o ellos nos tendrían que compensar. Pero esta discusión lleva más de 30 años. Las economías avanzadas han puesto dinero en algunos fondos verdes internacionales en los cuales los países tienen acceso, tienen que competir. Estos fondos internacionales creo que suman alrededor de $500 billones si además incluimos los activos de la banca financiera internacional, como el Banco Mundial, el BID y todos estos bancos regionales. Entonces, los bancos, para ponerlo en perspectiva, más de estos fondos tienen cerca de $500 billones. Y la inversión anual que se necesita por año es de cerca de $5 trillones. Entonces, no hay forma en la que podamos tener los recursos suficientes para poder financiar solamente las acciones que combaten el cambio climático. ¿Cuál es la solución? Algunos países, y entre ellos México, decidimos que sí, hay que enverdecer nuestros presupuestos, hay que reenfocar nuestras estrategias. Los países avanzados siguen poniendo dinero en estos fondos, pero la forma más rápida en realidad es que todos los recursos de una economía estén buscando objetivos de financiamiento sostenible. Y México tomó una definición que no solamente vamos a perseguir objetivos de cambio climático, sino objetivos sostenibles que incluyen políticas ambientales y también políticas sociales. Entonces, muy rápidamente voy a pasar sobre cuál es esta estrategia. Es una estrategia que de hecho se basa en el uso de nuestros mercados y en el uso de nuestro ecosistema financiero. Del lado izquierdo tenemos solamente las fuentes de financiamiento, son todos estos inversionistas institucionales, el sector bancario, inversionistas públicos y privados, bancas de desarrollo. A cada uno de ellos, a través de las distintas comisiones, les hemos pedido que vayan incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de comprar algún tipo de instrumento. Quiere decir que van a empezar a pedir revelación sobre el tipo de impacto que pueda generar la inversión, si tiene algún impacto en el cambio climático también, y eso es lo que estamos hablando ahora de enverdecer el sistema financiero. Sobre todo en el sector bancario, en el sector de Afores ya les hemos pedido que realicen una incorporación de los criterios ASG. Algunas de estas Afores están administrados por bancos internacionales que ya tienen esta práctica, y adicionalmente con la reforma de pensiones que se hizo en el 2020, donde el ahorro en el sistema de ahorros va a pasar como del 13 o 14% a 40% del PIB, pues esta va a ser una de las grandes fuentes de financiamiento para propósitos sostenibles hacia adelante. Estamos también haciendo una redefinición del tipo de instrumentos que México puede utilizar en sus mercados. Hace 3 años, en 2020, comenzamos con la emisión de bonos soberanos sustentables que están respaldados en el enverdecimiento, lo voy a llamar así, de nuestro presupuesto. 60-65% del presupuesto mexicano está ligado ya a objetivos de desarrollo sostenible, y con este mapeo se puede justificar la emisión de bonos sostenibles con estándares internacionales.
Sin embargo, el trabajo más importante no ha sido la emisión de estos bonos, porque esos bonos sirvieron más bien como referencia o señalización de un compromiso del gobierno mexicano. Los instrumentos que estamos desarrollando en el país son los más importantes. Primero, la taxonomía sostenible que se presentó en la pasada convención bancaria, que es una taxonomía, es prácticamente el estándar con el cual una empresa puede catalogar su financiamiento como verde o su inversión como verde, social o sostenible. En esta, digamos, son cerca de 124 fichas técnicas en 6 sectores productivos del país, donde si una empresa quiere perseguir o quiere realizar esta inversión y quiere buscar financiamiento sostenible, con la taxonomía va a poder decir yo cumplo con todos estos criterios y en este momento mi instrumento es sostenible, y los compradores interesados en este tipo de impacto lo van a poder comprar. ¿Qué se busca con la taxonomía? Número 1, blindar los activos que no estén susceptibles a algún tipo de lavado, como llaman greenwashing o sustainable washing. Pero también al mejorar el tipo de activos o blindar la calidad de los activos sostenibles, la demanda va a ser más estable, y al mismo tiempo también vamos a poder cuantificar cada uno de los sectores que tanto están invirtiendo en objetivos sostenibles. Entonces tiene también una importante labor de medición. Otro de los proyectos más emblemáticos que estamos desarrollando es el de la hipoteca verde. México ya tenemos desarrollado el estándar para catalogar una vivienda o un edificio como sostenible, verde o sustentable. Y esto, si establecemos criterios de financiamiento, podríamos estar definiendo un producto de hipotecas verdes en los próximos años. Cuando los bancos puedan generar una masa crítica de hipotecas verdes, probablemente estos van a después estar respaldados también por bonos corporativos o bancarios sostenibles. El equity o el capital en nuestros mercados, las 2 bolsas ya operan índices verdes o índices sostenibles, y una iniciativa muy importante que estamos desarrollando es el uso de vehículos de propósito específico, como se le llama usualmente SPVs, donde lo que queremos es lograr 2 objetivos. Uno es abaratar el costo del financiamiento para el cambio climático, y aquí hay una razón técnica. El cambio climático es un mal global. Algo que contamina en Estados Unidos, contamina todo el mundo. Algo que contamina en India, contamina todo el mundo. Algo que contamina en México, todos nos vemos afectados. Sin embargo, cuando Estados Unidos busca recursos en los mercados, le sale probablemente muy barato, a tasa cero, hasta hace un par de años, ahora ya la andan subiendo a 5%. Entre 3 y 5%, pero para un país como México, una economía emergente, siempre se paga una prima de riesgo asociada al riesgo del país, y eso lo paga la India, lo paga África del Sur. Cualquier país que acceda a mercados va a tener que pagar una prima con respecto al instrumento de menor riesgo global, que usualmente es considerado los bonos del Tesoro norteamericano. ¿Esto qué significa? Que un mismo proyecto, independientemente de los costos asociados al país, un mismo proyecto que tiene los mismos impactos en reducción de emisiones en Estados Unidos o en India o en México, le va a salir más caro a las economías emergentes. Y por eso está haciendo un llamado a que el financiamiento del cambio climático no tiene que estar sujeto a la prima de riesgo, tiene que estar sujeto precisamente al beneficio que va a generar al financiamiento global. Y por lo tanto, todos los países en el mundo deberíamos de poder financiarnos a la misma tasa. Y esto en el orden financiero internacional actual es prácticamente imposible, por muchas cosas que se pueden debatir. La forma en la que lo queremos hacer en México es establecer estos vehículos de propósito específico, donde usualmente ya los usamos actualmente para el financiamiento de infraestructura, y este financiamiento se repaga con los flujos que genera la infraestructura. Pero si hacemos una mezcla de mecanismos, sobre todo de enaltecedores de riesgo, que usualmente llamamos ahora garantías verdes, podríamos reducir la calificación, mejorar la calificación de estos fideicomisos y abaratar el costo de estos proyectos. Esto es un enfoque de financiamiento de proyecto, project finance como le llaman, donde queremos meter garantías verdes de la banca financiera internacional como MIGA, por ejemplo. Y en ese sentido lo que queremos es lograr este efecto de de-risking de los proyectos de cambio climático. Esta es una idea que propusimos, llevamos más de un año trabajándola, la propusimos en el Banco Mundial, de hecho la intercambiamos con el Tesoro de Estados Unidos, les gustó el enfoque para economías emergentes. Esto no resuelve un problema para todo el mundo, pero sí para países con las características de México. ¿Dónde lo vamos a probar? Lo queremos probar en el Parque Solar de Sonora que les platicó el secretario.
Este es un proyecto puramente con puro impacto de cambio climático, y hacer ahí el de-risking de este financiamiento va a ser importante y después se va a poder replicar en otros proyectos. Empiezo a cerrar mi participación porque ya me alargué mucho y creo que seguro tienen muchas preguntas. ¿Cuál es el objetivo? Movilizar los recursos de la manera más eficiente, que cada uno de los proyectos sostenibles o de cambio climático o sociales que se quieran realizar en México encuentren una fuente de financiamiento. Esto es muy importante no solamente para la economía, sino para los individuos. Cuando nosotros digamos, alguien tiene una idea, una persona tiene una idea y quiere realizar un negocio, es prácticamente el gobierno le debería asegurar el derecho a que la pueda financiar si ese negocio o digamos si esa idea tiene futuro en el sentido financiero. De igual manera, una empresa, una MIPYME debe tener el derecho a acceder a ese financiamiento, y eso es prácticamente lo que queremos asegurar. Lo estamos extendiendo ahora con un enfoque de sostenibilidad. Todo proyecto sostenible lo que queremos es que encuentre, cuando menos, una fuente de financiamiento en nuestro mercado. Entonces empiezo a cerrar la presentación para pasar a preguntas y respuestas. Si me permite, solamente muy rápido, actualmente tenemos varios emisores de bonos corporativos en México, con distintos, digamos, con distintos sectores que van todos de la economía real en su mayoría, y algunos relacionados con cuasi gubernamentales como paraestatales mexicanas. Inversiones alternativas, tenemos instrumentos de mercado que movilizan recursos para propósitos específicos, también como los ECADES, infraestructuras o algunas actividades productivas. Fibras que nacieron relacionadas con movilizar capital para la compra o desarrollo de bienes raíces, pueden ser inmuebles, pero también parques industriales. Las fibras pensamos que van a tener un rol muy importante en esta etapa de relocalización de empresas. Los ERPIs, que son vehículos donde se contabiliza inversión extranjera, inversión local, pero que sobre todo abren un canal a las Afores para poder capturar parte de los retornos que se generan en mercados extranjeros. Y bueno, y las fibras que también tienen propósitos de infraestructura. Una reforma que hicimos hace poco fue ampliar los mandatos de las fibras, ya no solamente son para bienes raíces inmobiliarias. Actualmente, por ejemplo, una universidad o un hospital podría utilizar una fibra para levantar recursos y hacer inversiones con sus activos como garantía. Y bueno, estos son los reguladores del sistema financiero, están las comisiones que ya les conté, la Secretaría de Hacienda ahí, tenemos una gobernanza tripartita de regulación. Quiere decir que la regulación en México usualmente va firmada por la Comisión Nacional Bancaria o alguna de las comisiones, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, quien tiene no solamente el mandato de la inflación, sino del funcionamiento de mercados en nuestro país. El IPAP, que es la institución del seguro de depósitos, actualmente es uno de los más altos en el mundo y cubre 99% de las cuentas de los ahorradores. Y la CONDUCEF, que tiene dos objetivos muy claros. Número uno, recibir o dirimir sobre las quejas que tiene cada uno de los individuos en nuestra nación sobre los servicios financieros, pero también tiene un rol de prevención. Porque las quejas, de hecho, están relacionadas precisamente a veces obviamente con la falta de calidad en la provisión del servicio bancario, pero también por el otro lado a veces en el uso de los servicios por parte de los ahorradores o de los individuos. Entonces la CONDUCEF también tiene una labor muy importante de prevención, y esa labor de prevención lo hace que sea el líder de la política educativa en nuestro país. Yo como subsecretario de Hacienda tengo las funciones de planeación hacendaria, que les van a hablar en los siguientes módulos, el manejo de la deuda, pero también tenemos la regulación, y yo soy, digamos, como subsecretario, el presidente del Comité de Educación Financiera. El de Educación Financiera es el secretario, pero el de Inclusión Financiera es el secretario, el de Educación Financiera es la subsecretaría, y lo hacemos a través de CONDUCEF, y este es el ecosistema con el cual una economía moviliza recursos para poder crecer. ¿Qué retos estamos observando? Bueno, tenemos un sistema robusto y resiliente, pero tiene altos niveles de concentración, y por eso es importante la competencia en el sector bancario, y sobre todo con objetivos de inclusión financiera. No todos los actores económicos o individuos de nuestro país tienen acceso al sistema financiero. También se ha avanzado bastante a nivel de conectar grandes compradores y grandes emisores, pero ahora vamos a dar un paso con la reforma de la Ley de Mercado de Valores para tratar de conectar a los pequeños compradores con los pequeños emisores. Y existen obviamente también áreas de oportunidad, sobre todo en estas nuevas tendencias como son la digitalización, las agendas fintech. Hay todo un tema con las criptomonedas, hay que debatir si se deben de prohibir, si se deben de regular.
Algunos países las han prohibido, otros países las ignoran, es el caso de México, pero están ya en la economía, entonces se tiene que tomar una decisión pronto en ese sentido. Y cierro entonces aquí con mi presentación para abrir, creo, preguntas y respuestas, pero agradecerles por la oportunidad de poder contarles y compartir con ustedes pues, la importancia de por qué tener mercados eficientes en una economía es importante para el crecimiento económico. Muchas gracias.